Bienvenidos amigos, ya estamos al aire por CTV Perú. Esto es La Batalla Legal y estamos por el canal de Señal Abierta 20.4. El día de hoy vamos a tratar el tema del ex premier Guido Bellido y actual congresista. Vamos a hacer un análisis, una reflexión sobre este personaje, ya que, como sabemos, en el gobierno del expresidente Pedro Castillo fue designado primer ministro. Y también sobre sus cuestionamientos que se le ha venido haciendo por haber de alguna manera mostrado cierta simpatía y hasta justificación por Sendero Luminoso, ¿no? Y algunos actores terroristas. Entonces vamos a ver si esta falta de claridad del señor Guido Bellido sobre lo que significa el terrorismo, lo que significó para nuestro país y las acciones terroristas que cometió Sendero Luminoso finalmente terminan constituyendo actos de apología, de exaltación, de justificación, enaltación. Pero también vamos a analizar el aspecto político. Fue designado premier. ¿Cuál fue el resultado de esa gestión? Y sobre todo, ¿cuál fue la imagen que se transmitió al haberse designado como premier al señor Guido Bellido? ¿Qué significa este cargo? ¿Cuál es la investidura que se debe tener? Y sobre todo, ¿cuáles son las condiciones, los requisitos y el perfil para garantizar un buen ejercicio en este cargo y en esta función? Para esto y otras cosas más que vamos a hablar sobre el tema que acabo de presentar, tenemos en nuestro set al doctor Víctor Andrés García Belaúnde, abogado y con una trayectoria política, como ustedes conocen, como excongresista de la República. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, muy amable a ustedes por la invitación más bien. La pregunta que quería hacerle de acuerdo a su trayectoria excongresista es sobre lo que significa ser primer ministro. ¿Qué significa este cargo? ¿Qué personas deben ejercer esta función? ¿Cuál debe ser el perfil? ¿Qué es lo que se transmite? Porque la gente debe conocer que este tipo de cargos comunican algo, transmiten algo. Y ellos es importante que conozcan para que más adelante puedan tener una visión crítica sobre este puesto y puedan decir si tal o cual persona son las personas más idóneas que se está designando o si son decisiones acertadas al poner a una persona en este caso. Bueno, en realidad es un cargo muy importante y evidentemente el señor Bellido no ha estado a la altura de las circunstancias. No era la persona ideal para ese cargo. Creo que fue un gravísimo error haberlo elegido como primer ministro, como también fue un error haber elegido a Castillo como presidente de la República. En el Perú es un cargo que existe primer ministro desde, yo diría desde Castilla, ¿no? Desde el siglo XIX, donde se estableció que los consejos de ministros tenían un presidente que lo presidía el presidente de la República. Pero claro, cuando este estaba fuera, había en esa época muchas revoluciones, muchas revueltas, muchos intentos de golpe de Estado, etcétera, mucha inestabilidad. Cuando el presidente salía a develar estos motines que existían en la República, pues el Consejo de Ministros tenía que reunirse y alguien tenía que convocarlo y reunirse y tomar decisiones de toda índole. Entonces, claro, por eso es que entre ellos elegían a un presidente y elegían a un secretario. El secretario era el más antiguo el más joven de los ministros, y el presidente más o menos el más viejo de los ministros. Un poco partió así el tema. Pasan los años y se requiere pues un coordinador y se nombra, o mejor dicho, se estila o se empieza a forjar la tradición de que el primer ministro era un ministro, pero que era el vocero de ellos. Y generalmente tenían que ser necesariamente ministros, no podían ser ministros sin cartera, eran con cartera. Pero pasando el tiempo, muchos años después, se nombra a un primer ministro
de la oposición, que es Pedro Beltrán, en la época del gobierno de Prado Ugarteche, y se le nombra como ministro de Economía. Eso fue muy importante porque cambió la economía. Hay que recordar que la economía en esa época, en los años 55, 58, 59, hubo una crisis y por lo tanto había que solucionar el tema de la crisis económica básicamente. Y después viene el primer ministro Ulloa, ya en el segundo gobierno de Belaúnde, que en esa época todavía eran ministros con el cargo de ser primer ministros, o sea, estaban unidas las carteras, o mejor dicho, no había cartera, o la cartera de Hacienda o de Economía servía como cartera también de primer ministro. Era una oficina, y esto viene porque el régimen de Velasco, para evitar la dicotomía de que el presidente de la República, Velasco Alvarado, pasaba al retiro y por lo tanto no podía comandar el ejército porque era un militar retirado, pues evidentemente se crea la figura de la oficina del primer ministro, que era el jefe del ejército, que era primer ministro. O sea, el primer ministro manejaba las Fuerzas Armadas, que era un gobierno de la Fuerza Armada, sostenía la Fuerza Armada del gobierno, y el gobierno al costado con un militar retirado, que era en este caso Velasco. Bueno, esto dio origen a que después en la Constitución del 79 se reconozca ya la figura del primer ministro y finalmente se reconozca la figura además de que el primer ministro puede ser primer ministro sin necesidad de cartera. O sea, a través del tiempo se le ha dado más peso al primer ministro. No exactamente como decía Vizcarra, que él era jefe de gobierno, pero no era, perdón, que él era jefe de Estado, pero no era jefe de gobierno. Eso lo dijo Vizcarra en su ignorancia en un determinado momento. No, acá sigue siendo el jefe de gobierno, jefe del Estado, o viceversa. El jefe de Estado sigue siendo jefe de gobierno. El jefe de gobierno no es nunca el primer ministro en el Perú, pero sí es un ministro con cartera ahora, independiente de los otros ministerios, y que es el coordinador. O sea, el primer ministro en el Perú se ha vuelto una especie de cajón desastre. Todas las oficinas de los ministerios que nadie quiere tener, que vayan al primer ministro. Que vayan al primer ministro. ¿Por qué? Porque el ministro acoge a todos. Entonces, es un ministerio rarísimo y extraño que tiene, pues, oficinas o dependencias de una serie de sectores, vivienda, educación, salud, trabajo, etcétera, que están dentro del pliego primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Pero la importancia, aparte de eso, de ser un cajón desastre, es que es el vocero finalmente. Y se ha querido, se pretende ahora que cuando el presidente de la República viaje, como no tiene vicepresidente, sea el primer ministro inclusive el que lo suceda. Como ya sucedió antes de los años 40, cuando el presidente Prado viajó a Estados Unidos a encontrarse con Roosevelt, dejó a su primer ministro de encargado de los asuntos del gobierno porque no confiaba en su vicepresidente. Estoy hablando del año del 39 al 45, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Entonces, volviendo al tema, nunca entonces, a pesar de que el cargo ha cambiado de fisonomía y de atribuciones y de presencia y de prestancia durante tanto tiempo, pero nunca ha habido un señor como Bellido que es muy elemental, muy básico. Él decía que Castillo era básico, él también era básico. Entonces, ha sido un primer ministro muy básico que no realizó ninguna función porque ni siquiera podía ser vocero de su propio gabinete porque era un gabinete totalmente dispar, totalmente con gente diferente, de diferentes sectores. Entonces, al final era muy difícil saber si el vocero del gabinete decía y pensaba igual que el presidente de la República y que los ministros que él se supone había recomendado, porque inclusive hubo algunos ministros que no había recomendado y que no pensaban igual que él, totalmente diferente a él. Entonces, esto fue parte de la ingobernabilidad del gobierno de Castillo y de la poca credibilidad y la sensación de inseguridad, inestabilidad que creó el gobierno de Castillo. Correcto. A toda esta explicación que nos acaba de hacer muy clara, podemos sacar una conclusión o algunas conclusiones como criterios que debe cumplir un primer ministro y que ha quedado claramente evidenciado con todo lo que usted nos ha
comentado en estos momentos que no lo ha tenido ni el señor Guido Bellido, ni tampoco el expresidente Pedro Castillo para poder designar a la persona más idónea. Me explico. Primero, un primer ministro, con todo lo que nos acaba de explicar, tendría que tener un mínimo de criterio y de conocimiento de lo que se quiere del gobierno para el cual está siendo designado como política pública en educación, en economía, en salud, y tener una cierta, se podría decir, un cierto espacio de consenso, mínimo consenso sobre esas políticas, porque como bien acaba usted de señalar, pues va a ser finalmente el vocero. Finalmente es el quien va a ayudar a sacar adelante estos proyectos, a ayudar a transmitir estos proyectos, valga la redundancia, para que el gobierno tenga éxito. Pero si no hay ese mínimo de consenso, no hay ese mínimo criterio de querer compartir tal o cual política, entonces era muy difícil, por no decir imposible, que lleve adelante con éxito este cargo en el primer ministro. Sí, bueno, es cierto lo que usted dice, ¿no? Un primer ministro debería tener como formación general un conocimiento de todo un poco, o sea, no un especialista necesariamente, pero sí un hombre que tenga criterio y que tenga un poco el conocimiento del manejo del Estado. Porque claro, si va a representar o va a ser el vocero de sectores tan diversos como producción, como salud, como educación, como trabajo, como energía y minas, como vivienda, como economía, pues tendrá que tener algún tipo de criterio o conocimiento básico del Estado para poder apoyar o respaldar las políticas que cada uno de los sectores implemente. Yo creo que sí, pero acá no. Acá no ha habido nada. Hay que recordar que cuando se Bellido era primer ministro, que además nunca deslindó totalmente con el terrorismo, por lo tanto se le vinculó al terrorismo y él nunca tampoco abdicó o de sus amistades o reprobó o rechazó o injurió o criticó duramente a sus amistades vinculadas al mundo de Sendero Luminoso, que han habido muchos, lamentablemente. Pero él pasó de un canciller como Béjar a un canciller como Maurto. Totalmente diferentes. Y él no se sabe bien qué pensaba sobre la política exterior, qué pensaba de su canciller, que nombraba a algunas personas de embajadores, que algunos tenían conocimiento y otros no, de lo que iban a hacer en el futuro, en las embajadas que iban a ser destacados. O sea, realmente hemos visto una persona totalmente descalificada para el cargo. Claro, y sobre todo ese mínimo de consenso, ese mínimo de compartir una suerte de ideas sobre determinada actividad o política del Estado, como le decía y como usted bien acaba de señalar, por decir un ejemplo, en el sector de energía y minas. Él como primer ministro, teniendo una posición claramente contradictoria a la inversión privada, muy difícilmente si el ministro, en este caso de este sector, tiene la tendencia a querer atraer la inversión privada, a destrabar esos conflictos sociales y promover que salgan adelante estos proyectos de energía y minas, ¿no? y de la mina aquí en general en el Perú, con un primer ministro totalmente en contra de esa postura, claramente existía ahí una contradicción muy aguda que finalmente terminaba en una ingobernabilidad. Pero además hay una cosa interesante en el caso de la minería que usted ha hecho referencia. Por ejemplo, las Bambas. El señor Bellido se fue a las Bambas y se reunió con los trabajadores, con los comuneros, les prometió una serie de cosas en contra de la empresa. Pero el tema no era ese. El tema era cómo solucionar el problema de las Bambas. El gobierno, y el señor Bellido pudo haberlo hecho con su ministro de Energía y Minas, y convenciendo al presidente Básico Castillo que las Bambas cumpla con lo que se había comprometido inicialmente. Cuando las Bambas no eran de los chinos, sino eran de los suizos, la idea era hacer un ferrocarril a la costa para llevar los minerales.
La idea no era trasladar los minerales en camiones. La idea era trasladar los minerales o en una cinta, ¿cómo se llama? Un mineroducto, digamos, no sé cómo llamarlo, un mineroducto, o en un ferrocarril, como se construyó el ferrocarril central para trasladar la minería de la sierra. Sí. O sea, los ferrocarriles es la solución para trasladar minerales y luego se quedan al servicio de la comunidad. Desaparece la mina y el ferrocarril se queda. O sea, el ferrocarril de Las Bambas puede ser un ferrocarril que se una al ferrocarril de Cusco, de Arequipa y salga por Matarani perfectamente bien y que rehabilite ese ferrocarril que está hoy día tan abandonado y creo que hasta no funciona. O en todo caso, al completar el ferrocarril de Ayacucho y salir por Huancavelica y de Huancavelica llegar al Callao por el ferrocarril central. O sea, se pudo hacer una inversión de esa naturaleza, que era un poco más cara, es cierto, pero era más duradera y menos conflictiva. Pues ese problema no lo solucionó. Más bien fue hablar con los comuneros. Pero el tema no eran los comuneros solamente, el tema era cómo sacar sin perjudicar a nadie en el camino, trayendo estos materiales minerales, estos minerales en polvo que hacían daño evidentemente en el transporte a los vecinos cuando circulaba por allí. Entonces eso no lo solucionó. O sea, ni siquiera tenía una mente tan básica que pensó que hablando con los comuneros estaba la solución. No, había que ir más allá. No eran los comuneros solamente, sino era un tema de compromiso con el país. Tú no puedes convertir una carretera de Cabras en una vía nacional y que pasen por ahí 200 camiones diarios y que perjudiquen a todos los vecinos. Es como si en este momento al lado nuestro colocamos una carretera para que pasen todos los camiones que van pues a sacar arena de la molina, digamos. Bueno, yo viviendo acá protesto, evidentemente. Eso era natural. O sea, él era tan básico que no buscó unas soluciones integrales a un problema causado por la propia empresa. Al querer ahorrarse dinero, sacando el mineral en camiones y no gastar más invirtiendo en ferrocarriles, que le va a costar más a él, sí, pero le va a dar tranquilidad al país. Justamente este tipo de información, de conocimiento, como ustedes lo señalan, con un poco de criterio, se necesitaba para sacar adelante este problema. Si bien, como bien acaba de señalar, la empresa fue el que generó finalmente esta crisis, pero para eso está el primer ministro, para ir y destrabar este problema, sacar adelante este proyecto, pero lo que hemos visto es total escasez y orfandad de un conocimiento mínimo de cómo sacar adelante un problema de esta magnitud que finalmente terminó agudizando la crisis. Como usted bien señala, los pobladores con justa razón reclamaban, pero justamente ahí es donde se pide y se exige un líder, una cabeza con mínimo de criterio y conocimiento y preparación para poder sacar adelante un problema de esta naturaleza. Y claramente no lo ha tenido. Y más aún creo que aquí ha habido una paradoja, ¿no? Una contradicción bastante aguda al querer que una persona de la línea ideológica de Guido Bellido y de todo Perú Libre, pues puedan querer sacar adelante un proyecto para la inversión minera cuando justamente ellos son los principales opositores a la inversión privada y más bien querían recuperar la minería y todo lo que significan los minerales a favor del Estado, ¿no? Con su lema de revisión de contratos ley y que las inversiones privadas nos están expropiando, nos están abusando y se están haciendo ricos y se están perjudicando finalmente el pueblo. Entonces una persona con esa línea de pensamiento muy difícil tampoco iba a poder lograr destrabar este problema, aún así hubiera querido hacerlo, hubiera tenido este conocimiento de poder hacer. Claro, efectivamente, él ha buscado la solución fácil. Parecería un sindicalista básico igual que Castillo, ¿no? Que las cosas se arreglan pues con dar un poquito más de dinero, ¿no? El tema no era ese, el tema era mucho más complejo. Y él, inclusive en ese tema, que era un tema relativamente más simple, fracasó, porque los problemas
siguieron bajo su gestión y siguen hasta el día de hoy. Ha disminuido algo, es cierto, pero siguen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la empresa no sabe si mañana va a poder sacar las toneladas que quiere sacar. Siempre hay esa espada de Damocles de un tema no resuelto que puede volver a estallar en cualquier momento. Y ese tipo de asuntos, que su condición de venir de un partido vinculado a la antiminería, pues debieron dar una solución adecuada y ni siquiera eso pudieron hacer. En suma, fue, a mi modo ver, una lamentable designación que perjudicó mucho al país. Y los efectos, como bien señala, se siguen aún soportando y todavía no se puede lograr destrabar, conciliar, buscar un consenso para sacar adelante estas inversiones mineras que tanto necesitamos, pero que finalmente por sesgos ideológicos, al final la sociedad y los ciudadanos, y sobre todo del sector donde se realiza esta actividad minera, pues son los más perjudicados. Exactamente, exactamente. Ahora, para ir terminando y en el tema del terrorismo que usted también claramente mencionó, el señor Bellido tampoco ha sido claro y tajante como debería ser en llamar por su propio nombre a los actos terroristas que desarrolló Sendero Luminoso, que queda claro que es un grupo terrorista, que ha cometido actos terroristas, que causó terror en nuestro país. Y cuando se le pregunta en una entrevista dada en un medio de comunicación en Cusco, se le pregunta que califique o para él Sendero Luminoso era un grupo terrorista, lo que señala es que para él era un grupo de personas que han tomado una decisión equivocada y justificaba esta expresión diciendo que están ejerciendo su libertad de opinión, de expresión. ¿Es realmente Sendero Luminoso o se puede tolerar que no se le califique por su propio nombre, más aún a una persona que es una figura pública, que está ocupando un puesto, un cargo público, el no llamar a la actualidad, ya a estas alturas, con todo lo que tenemos conocimiento de los actos terroristas de Sendero Luminoso? Sí, bueno, yo creo que no es la primera persona de izquierda que no ha hecho un deslinde categórico y ha condenado categóricamente también a Sendero Luminoso. Parece que tienen pues rabo de paja o evidentemente un complejo de culpa, ¿no? Porque es cierto que cuando empezó el terrorismo en los años 80, mucha gente de izquierda no se deslindó de Sendero. Inclusive gente que no era mucho de izquierda, aunque pudieran haber tenido un origen marxistoide como Armando Villanueva, por ejemplo. Recuerdo que cuando estuvieron en Ayacucho el año 85 más o menos, se quedaron admirados de la mística de los jóvenes del Sendero, ¿no? Entre ellos de Liz Lados, que había sido enterrada poco tiempo antes. Entonces, pero todo eso ha ido cambiando con el tiempo, porque se ha demostrado, hasta los organismos internacionales, las ONG protectoras de derechos humanos han acertado en el sentido de que Sendero Luminoso fue una banda delincuencial de asesinos y de bárbaros, tipo Pol Pot, Camboya, el Crimen Rojo, que usó métodos pues casi medievales de violencia para subvertir el orden y destruir al gobierno peruano y el Estado peruano. Pero claro, yo entiendo que en los años 80 puede haber algún tipo de confusión. Nunca lo tuve yo, por supuesto, pero en fin, entiendo que puede haber habido algún tipo de confusión en algunos sectores. Pero ya en estas alturas del partido, me parece que es absurdo que no califiquemos de banda criminal, asesina, salvaje, bárbaros, cainitas, en fin, todo tipo de calificativos a Sendero que contribuyó con la muerte de 60 o 70 mil muertos, dice la Comisión de la Verdad, que no ha dicho muchas verdades, pero en fin, ahí está, que produjo tantas muertes y tanta división en la sociedad peruana, división que hasta ahora lamentablemente cultivamos.
Correcto. Y división que se agudiza con este tipo de expresiones o de justificación a Sendero Luminoso, que lejos, como usted dice, de llamarlos por su propio nombre y de manera categórica, lo que hace es a personas que no han vivido el tema del terrorismo, finalmente les genere una confusión. Y ahí vemos pues una cota de irresponsabilidad por parte de aquellos funcionarios que, más allá de la línea ideológica o pensamiento que tengan, se olvidan de que están ejerciendo una función pública y que están transmitiendo también cierto conocimiento, opinión a los ciudadanos, y lejos de poder darles una información objetiva que está comprobada por los actos terroristas de Sendero Luminoso, lo que finalmente terminan haciendo es justificar, tratando, ¿no?, de desarrollar una suerte de argumentación de decir que fue un grupo que tomó una decisión equivocada. Bueno, quería pedirle, de acuerdo a su experiencia para terminar la entrevista, una reflexión sobre el actual gobierno y cuáles las riendas que debería tomar la presidenta actual, Dina Boluarte, para poder sacar adelante el país en estos años que le queda como presidenta del gobierno. Yo creo que es un gobierno, es el mismo gobierno finalmente, ¿no? Ha cambiado el presidente, pero el gobierno sigue siendo el mismo, es el mismo partido, son los mismos actores, casi. Ha habido algunos ajustes, es cierto, pero Dina Boluarte es parte de Perú Libre, era su candidata, fue elegida como tal, pero ha tenido la inteligencia a la hora que ha reemplazado a Castillo de hacer algunas correcciones que eran nefastas y que estaban perjudicando mucho al gobierno. Entonces yo creo que esas correcciones creo que comete un error al querer quedarse hasta el 2026 juntamente con el Congreso. Claro, hemos visto que el Congreso no puede irse a su casa porque acabarían todos denunciados, ¿no? Hay mochasueldos, hay violadores, hay acosadores, hay vendedores de cebo de culebra, en fin, hay de todo en ese Congreso. Entonces, claro, ellos no quieren irse porque si se van, se cae todo. Este organigrama que han montado de los niños se va a caer también. Entonces, yo creo que es un gobierno que nada hay que esperar, que se llamen elecciones y escoger mejor, nada más, escoger mejor, apostar por los mejores y tratar de retomar las riendas del desarrollo que están detenidas en el Perú en este momento. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y las reflexiones que ha compartido el día de hoy con nosotros. Víctor Andrés García Belaúnde con ustedes, estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Vamos a una pausa comercial. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial, estamos en CTV Perú, el canal 20.4 de señal abierta. Estamos analizando, para los que recién pueden sintonizar nuestro programa,
la figura del ex premier que encabezó el señor Guido Bellido, actual congresista, que llegó a ocupar una curul en nuestro parlamento por el partido Perú Libre. Con nuestro invitado anterior analizamos lo que significa, lo que representa el cargo de primer ministro y si el señor Guido Bellido cumplió con esta expectativa. Quedó claro que no. Pero ahora también vamos a analizar otros efectos que tuvo esta designación, porque deben conocer ustedes que justamente aquí radica la importancia de poder designar a personas probas, idóneas, con el perfil adecuado para este tipo de cargos. ¿Por qué? Porque los efectos no son menores, sino pueden traer consecuencias muy graves, y entre ellos dentro de la economía. Más aún si nosotros somos un país que vive y tiene sus grandes ingresos de la inversión privada, designar a una persona nada menos como primer ministro con una idea totalmente opuesta a la inversión privada, ¿cómo podríamos esperar que se saque adelante todos aquellos proyectos, ejemplo, de minería adelante? Eso y otros efectos económicos ahora lo vamos a analizar con nuestro segundo invitado, Alfonso Velázquez Tuesta, ingeniero economista, empresario y también dedicado a la gestión política y pública. Muchas gracias por estar aquí. Doctor, gracias, un placer. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿cuáles son desde su experiencia como ingeniero economista, empresario y también dedicado a los temas de gestión política pública, los efectos económicos que trajo este gobierno de Pedro Castillo y sobre todo esta crisis que lo agudizó designando nada menos como primer ministro al señor Guido Bellido? Sí, doctor. Bueno, recordando, estamos hablando de 2021. Correcto. Intentando salir de la pandemia. Y recordemos, pues, el impacto tremendo, dramáticamente negativo que fue la pandemia, el COVID-19 en nuestro país. Retrocedimos 10 puntos en nivel de pobreza, estábamos en 20%, llegamos al 30% de pobres en el Perú, los pobres extremos crecieron en cerca del 8%, y la actividad productiva en general decreció, afectando principalmente al pequeño empresario, al pequeño productor, al emprendedor que estaba intentando recuperarse. Entonces, el cambio de gobierno significaba, y en el bicentenario de la independencia todavía, significaba pues una opción de reactivarse, ¿no? Un nuevo gobierno viene normalmente con una propuesta de reactivación, sobre todo saliendo de una crisis. Y bueno, la sorpresa fue tremenda en el temor que significaba la llegada de un personaje como el señor Castillo, desconocido en cuanto a su manejo técnico económico. Y la designación de un premier, y recuerdo que estaba denunciado por apología del terrorismo, ¿no es verdad?, no conocido en los temas de producción, de desarrollo y propuestas, tema económico. Entonces causó pues una preocupación tremenda que tuvo un impacto inmediato en la opinión de los empresarios. El dólar, como siempre es el indicador, empezó a subir, y la reacción también externa, ¿no?, a la preocupación del mundo entero que sigue al Perú, porque somos un país que sorprende constantemente por nuestro crecimiento, por nuestras reservas ahora, por la fortaleza de nuestra moneda. Entonces siempre hay una mirada periodística internacional puesta en el Perú. Entonces una sorpresa y una inmensa preocupación para el sector empresarial. Y sobre todo una preocupación, dado lo que aconteció y cómo terminó la dirección del país por parte del expresidente Castillo, claramente justificada, porque era un presidente que no creía en la inversión privada, ¿no? Tenía otro tipo de ideología, algún sesgo al respecto, y sobre todo rodearse de gente como el señor Guido Bellido, que también
no tenía este conocimiento y mínimo criterio para poder sacar adelante proyectos y dirigir a las demás carteras como minería, producción, turismo, etcétera. Entonces, finalmente, lejos de destrabar o de impulsar proyectos de inversión económica, terminaron ahogando y agudizando la crisis económica. Es indudable, doctor, que la riqueza en un país se genera produciendo. Es el sector privado y sus inversiones lo que generan el ingreso que tributa y generan los impuestos de donde salen las obras públicas, los presupuestos para educación, para salud general, ¿no es verdad? Pero se notaba desde la llegada del señor Castillo y antes del gobierno previo, un sesgo antiprivado, ¿no es verdad? Un sesgo que frenaba la inversión minera, ni siquiera la inversión solamente, sino la explotación de los recursos y las inversiones ya establecidas en el país, ¿no? Boicots, limitaciones para producir, carreteras cerradas, se notaba un sesgo antiminero. Y finalmente es un sesgo antiempresarial, porque entendemos que las empresas mineras están mejorando cada vez más su conexión ambiental, sus controles, etcétera, para complacer, y no solamente complacer, sino importantes inversiones económicas a las poblaciones de los entornos mineros. Y veníamos también los agroexportadores, yo soy un agroexportador, doctor, con la ley de promoción agraria derogada en diciembre del 2020. Entonces, una cosa tras otra, y eso significa que este boom que vive el Perú, que sigue viviendo el Perú fruto de las inversiones anteriores en la agroindustria, pero que solamente, doctor, representa el 5% del potencial de las tierras posibles de ser mejoradas, inversiones adicionales. Es lo que ha constituido este boom. Y lo que usted está viendo que seguimos creciendo en ventas de los agroexportadores es porque usted invierte en una planta de palta o de arándano, primer año da poca producción, segundo un poco más, tercero un poco más, cuarto, quinto año ya llega la etapa de consolidación. Por eso es que seguimos creciendo, pero no por mayor inversión. Entonces las inversiones se detuvieron en este inicio del gobierno del señor Castillo y por supuesto con un premier que no daba la seguridad de mirar con atención, con optimismo, con promoción hacia el sector empresarial, era pues un caos ideológico tremendo para el sector empresarial. Y eso generaba menores inversiones, menores puestos de trabajo, menores ingresos para los ciudadanos y por tanto no había aquellos recursos para el consumo. Entonces, lo que acabo de mencionar que finalmente resulta siendo la cadena de un sistema económico que permite el crecimiento y la circulación de los ingresos para la economía. Indudablemente, doctor. Mucha informalidad en el Perú y no hay dónde ubicarse. Esta informalidad es fruto de la poca inversión, ¿no es verdad? Entonces, el freno fue total, pues, y es más, la fuga de capitales. Los empresarios que se asustaron realmente del entorno, miraban con atención la experiencia de Cuba, la experiencia de Venezuela, porque nadie va a negar que ese era el referente en ese momento, ¿no? Yo recuerdo conversaciones mías con amigos venezolanos a preguntar cómo fue el proceso, para adecuarnos, para ver qué sucede, cuáles eran las señales, ¿no? Las señales que se venían dando y que podían orientar al tipo de gobierno que finalmente se quería llevar en base a la constituyente famosa, pues, y las políticas poco promotoras, nada de política promotora, ninguna ley de promoción ni de avance, ¿no? Entonces, era un momento muy difícil, todo el 2021 y parte del 2022 que ha vivido el empresariado peruano. Y aquí existió una opinión de este sector, ¿no? Una consigna, podríamos decir, hasta ciertamente radical, porque rechazaban todo sin un mínimo análisis y criterio de costo-beneficio, porque también decían, con un cierto sesgo, claro está, de que se tenía que recuperar toda la riqueza del Perú y querían estatizar toda la mina, etc. ¿Por qué? Porque transmitían a la población de que estos empresarios lo que estaban haciendo finalmente era prácticamente llevarse todos los recursos en perjuicio del Perú.
sin explicar o sin analizar o sin hacer un estudio no técnico, científico, económico, que realmente les explique a la población si efectivamente es así o no, porque queda claro que las actividades mineras y demás, pero sobre todo la actividad minera, para poner como ejemplo, deja grandes cantidades de ingresos al Estado, a la población, con canon y demás, sino que aquí tenemos un problema de gestión, y esos problemas de gestión que finalmente terminan trabando proyectos importantes, no llegan a la población, y esto quizás es aprovechado con este sesgo. ¿Qué tan cierto es que lo mejor desde un punto de vista económicamente hablando es que estos recursos pasen nuevamente y sean recuperados por el Estado, y que eso va a mejorar esta actividad, por ejemplo, de la minería? Doctor, bueno, la experiencia ha demostrado que el capitalismo de Estado no es lo recomendable para un país como el nuestro, ¿no? Y el ejemplo de Venezuela nuevamente es el referente, pues, ¿no? Mire, esa decisión del gobierno venezolano en la época de Hugo Chávez de tomar el control de todas las actividades productivas. El fracaso tremendo, 8 millones de venezolanos fuera del país, ¿no es cierto?, en una situación complicada de vida para ellos, ¿no? Menos mal que tenemos una constitución fuerte, menos mal que el balance de poderes en el Perú ha funcionado, un Congreso que ha funcionado en lo que tuvo que funcionar, y bueno, ya las cosas como se dieron, el desenlace, un nuevo gobierno que recibe todavía golpes de varios lados, indudablemente que hay un revanchismo de los integrantes del capítulo inicial del señor Castillo, pero vemos que el sector empresarial percibe que estamos caminando en forma ordenada. El Perú sabe trabajar en piloto automático, estamos recuperando nuestro espacio, la inflación nunca creció como en otros países, por el manejo del Banco Central. Yo creo que el soporte de esta estabilidad económica que vive nuestro país, nuestra imagen externa en ese sentido, citado como ejemplo, es que si alguna decisión positiva debemos reconocer del gobierno anterior, es que se mantuvo la prestancia y la presencia del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Al menos eso fue una decisión acertada, que hay que reconocerlo, porque terminó manteniendo estable nuestra moneda, controlando la inflación. ¿Qué tan cierto es lo que se dice en las actividades económicas, en el sector empresarial y algunos especialistas en economía, que justamente lo que estamos hablando ahorita, que no se incrementó la inflación y que finalmente está siendo controlada mejor que otro país de la región y nuestra moneda está fuerte, que la informalidad es antídoto y veneno a la vez? Sí. Parece una canción del Grupo 5, doctor. Bueno, la informalidad genera ocupación, ¿no es verdad? Genera ocupación, nuestra población que no ha tenido acceso a un trabajo estable, emprende su propio negocio, genera ingresos para él y para su familia. El efecto multiplicador de la moneda continúa, como diría Keynes, el efecto multiplicador informalmente, ¿no? Y bueno, esa formalidad pues nos va a permitir una mayor tributación, un mayor control. Pero creo que esta combinación podría tener ese estímulo de antídoto y veneno a la vez, ¿no? Porque no permite que la economía se detenga, no nos permite captar mayores recursos, pero mantiene esta dinámica que el Perú vive y desarrolla y nos permite aún desplazarnos, ¿no? Claro, esta dinámica como bien señala, que permite que la economía se mueva, que existan ciertos ingresos, que se generen trabajo, y si bien es cierto informales, pero que de alguna manera permite que la economía se siga moviendo, pues como vemos, ¿no? Los centros comerciales, existe gente que sigue consumiendo y que finalmente resulta siendo una suerte de paradoja, porque se dice, oye, la economía no estamos bien, no existen los suficientes puestos de trabajo, pero la gente está consumiendo. ¿Y cómo es esto? Entonces por eso se diría que es una suerte también del papel
importante si se quiere, a pesar que no es lo ideal, pero que juega la informalidad siendo antídoto y veneno a la vez. Claro, lo ideal es, sabiendo de este movimiento económico importante de la informalidad, llevarlos a la formalidad, que traería mucho más beneficio que duda cabe y podríamos crecer de una manera más sostenible. Y eso empieza, doctor, eso empieza desde las regiones, ¿no? Entonces debemos buscar los mecanismos que eviten esta emigración permanente de los jóvenes. ¿Y cómo se logra eso? Mostrando la riqueza de cada territorio, de cada región, que podría ser motivo de otra entrevista seguramente, pero creo que debemos empezar la reconstrucción de los valores productivos de nuestro país. No se puede terminar la pobreza por decreto. Tenemos que gestionar producción. Y esa producción sale de los sectores regionales, con una visión clara de saber qué es lo que el mercado quiere, el mercado nacional y mundial, y orientarnos con esas riquezas territoriales a producir lo que el mercado quiere. Correcto. Y sobre todo, aquí el gran mensaje es que lamentablemente no lo tuvo el gobierno anterior, que acaba de terminar fatalmente con este golpe de Estado del 7 de diciembre, no lo tuvo claro, en querer llevar este desarrollo a las regiones, la industrialización. Si bien es cierto, lo hablaban, pero no lo podían comunicar de manera clara, el cómo, cuál es el procedimiento, ¿no? El poder comunicar sin sesgo, sino con palabras netamente técnicas, con personas preparadas, ¿no? Profesionales, que puedan plantear proyectos claros, viables y sostenibles. Si no, era todo lo contrario. Queremos estatizar la producción, el Estado, pero no había una mayor justificación técnica científica. Mira los éxitos anteriores, no todo es fracaso, hay historia positiva en las acciones de gobiernos previos. Es cuestión de sistematizar las experiencias positivas para no empezar de cero. El gran fracaso en la gestión pública es intentar empezar todo de cero como si fuera nuevo o que estamos descubriendo la América, ¿no? Y con eso queremos decir que no es que negamos la posibilidad de que también el Estado pueda asumir la conducción de determinada actividad económica y hacer una suerte de empresario, sino que se tiene que rodear de personas capacitadas que finalmente puedan sacar adelante dicha actividad que se encarga el Estado para así poder generar mayores inversiones, mayores utilidades y mayor desarrollo finalmente para la sociedad. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No sé quién está entrevistando a quién, pero lo felicito por sus respuestas. No se preocupe. Gracias a usted por haber... Gracias, doctor Mendoza. Muy agradable. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Con ustedes, Alfonso Velázquez Tuesta. Estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Esto es La Batalla Legal. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú.
un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial. Esto es CTV Perú en el canal 20.4 de señal abierta. Para seguir reflexionando, analizando sobre la actuación del señor Guido Bellido como premier del ex gobierno del señor Pedro Castillo, ahora tenemos como invitado al doctor Virgilio Hurtado, experto en derecho electoral y también en derecho constitucional. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, doctor Virgilio. Gracias a ti, Hugo, más bien por invitarme. Una de las primeras preguntas que quisiera nos pueda ayudar a absolver de acuerdo a su experiencia es esta apología al terrorismo que se le imputa al señor Guido Bellido por haber no sido claro o no haber deslindado de manera categórica, sino muy por el contrario, claro, está que ha hecho una justificación de los actos terroristas de Sendero Luminoso en una entrevista que dio en un medio de comunicación social en Cusco, ¿no? Donde se le pregunta si Sendero Luminoso cometió actos terroristas, sí o no. Lejos de responder con claridad como debió haber sido, dijo que Sendero Luminoso para él era un grupo terrorista, un grupo de personas que habían tomado un camino equivocado. ¿Qué opinión le merece esta justificación que dio el señor Guido Bellido, lejos de llamar a estas alturas que nos queda claro que los actos que cometió Sendero Luminoso fueron actos terroristas que atentaron contra derechos fundamentales y derechos humanos de nuestra sociedad? Sí, en principio lo único que cabe es rechazar tajantemente ese tipo de opiniones, si bien vivimos en una democracia donde se acepta el pluralismo en la forma de pensar, en la forma de ejercer nuestras convicciones, siempre que respetemos los derechos de los demás. Ese tipo de comentarios horada profundamente, ¿no? La estima del pueblo peruano, que es un pueblo emprendedor, pacífico, y que trajo al Perú esa ideología y esa organización criminal, serias consecuencias para el desarrollo del país. Ese tipo de conductas riñen con la legalidad y están sancionadas por el artículo 316 del Código Penal, ¿no? Que distingue el delito de apología y el delito de apología al terrorismo en el 316A. Y efectivamente, si es un acto que es hecho público, no queda más que las autoridades, en este caso los fiscales que representan al Ministerio Público, en el ejercicio de la facultad que les confiere la Constitución de persecución del delito, tomen, ejecuten los actos que corresponden ante la noticia criminis que se ha producido. Claro, usted como bien ha señalado, esto configura un delito de apología al terrorismo, ¿no? Y como bien ha señalado el artículo pertinente, este delito regula 3 formas de cometer la apología al terrorismo: por exaltación, justificación y enaltación. Entonces, con estas palabras, el señor Guido Bellido, al no decir de manera clara que Sendero Luminoso es un grupo terrorista, ha cometido actos terroristas, sino más bien un grupo de personas que tomó una decisión equivocada, en buena cuenta está justificando a Sendero Luminoso. Y con esto estaría incurriendo en el delito de apología al terrorismo. Bueno, evidentemente, ¿no? Lo que las autoridades tienen que analizar es primero el video en donde expresa y manifiesta las declaraciones y ver si es que el señor ha incurrido en estas 3 conductas. Pero en ninguna manera, como le decía, como peruano, nosotros podemos tolerar en desconocer que Sendero Luminoso fue una organización criminal, que no respetó la vida, que vulneró los derechos fundamentales de muchas víctimas del terrorismo, que terminaron pues perdiendo la vida o
mutiladas y que truncaron el proyecto de vida de esos ciudadanos que fueron pues afectados. El Estado peruano tiene que tomar las cartas en el asunto para que se pongan las cosas en su lugar ante cualquier tipo de comentario de esta índole que indigna en realidad a todos los peruanos. Y ahora, podríamos hablar de la importancia y lo grave que fue los actos terroristas y Sendero Luminoso en nuestro país, tanto así que se llegó al nivel de tipificar estos actos como terroristas, y no solamente los actos propiamente dichos, sino también llevar al nivel del delito a este tipo de conductas de justificación, exaltación, enaltación, a un nivel de apología al terrorismo. ¿Por qué se llegó a ese nivel? Bueno, la Constitución hace mención expresa a los delitos de terrorismo y a traición de la patria, y de traición a la patria. La apología al terrorismo es una conducta diferente que la comete cualquier persona, no necesariamente un terrorista, sino cualquier persona que a través de sus opiniones o de sus acciones pretenda justificar o enaltecer a las organizaciones que han cometido terrorismo o a las personas que hayan sido condenadas, sentenciadas por el delito de terrorismo. Entonces la figura es clara y evidentemente, ¿no?, las personas cuando hagan un tipo de comentarios tienen que ser conscientes y actuar con objetividad. No se trata de una organización, Sendero Luminoso, de una organización a la que se le puede aplicar la presunción de inocencia, porque quienes han pertenecido a esa organización, sobre ellos han recaído sendas condenas por la comisión de este delito. Entonces no se puede desconocer ese antecedente para dar una opinión objetiva e informativa a los ciudadanos. Nadie podría excusarse en el derecho de opinión para poder señalar que no ha cometido ese delito, porque, como bien comentábamos, ningún derecho es absoluto. Y Bellido, justamente en esta entrevista, disculpe que lo corte, señala que es su derecho a expresión, a su libertad de expresión, a su opinión. No, todos los derechos, como no existe ningún derecho absoluto, todos los derechos tienen un límite que responde a los valores y fines supremos que tiene la Constitución. Un límite es, por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la dignidad de la persona humana, el respeto a la forma republicana de gobierno, el respeto a la democracia. Democracia que fue golpeada por los actos terroristas, por personas que creían que la única forma de acceso al poder es a través del uso de la fuerza, de la violencia, desconociendo que la Constitución y los tratados internacionales ponen a la persona humana como un sujeto de derecho que el Estado tiene que respetar, promover, garantizar su existencia y libre desarrollo. Correcto. Entonces podríamos decir que aquí en la justificación que trata de dar el señor Guido Bellido al decir que está haciendo uso de su libertad de expresión, de opinión, al señalar que Sendero Luminoso es un grupo de personas que ha tomado una decisión equivocada, pues habría una contradicción, porque él por un lado dice estoy ejerciendo un derecho fundamental, pero a la vez con el ejercicio de ese derecho fundamental está justificando los atentados a derechos fundamentales que cometió ese grupo terrorista. Entonces aquí hay una clara contradicción del supuesto respeto a los derechos fundamentales. En otras palabras, porque para ser consecuentes en el respeto de los derechos fundamentales y yo exigir que también se me respete esos derechos, también tendría que condenar la vulneración de los derechos fundamentales de todo tipo de personas y organizaciones, como en este caso de Sendero Luminoso. Claro, y máxime, como te decía, si es que en el derecho peruano, en la jurisprudencia, ya hay precedentes de condenas por delito de terrorismo a personas que formaban parte de esa organización criminal, ¿no? Entonces, pues es ir inclusive contra lo que las propias autoridades peruanas han sancionado
en sus decisiones judiciales. Correcto. Ahora, entonces podríamos decir que esta justificación, para que quede claro, de la creación y finalmente tipificación desde el punto de vista técnico jurídico penal del delito de apología al terrorismo se encuentra en la gravedad y en las consecuencias nefastas que trajo estos actos terroristas. Tan grave que puso en una crisis totalmente devastadora a nuestra sociedad, que nos trajo años de atraso, derramamiento de sangre, porque era un grupo terrorista que atentaba no solamente contra las vidas humanas, que ya es grave, sino también contra el propio sistema constitucional, contra el propio Estado, porque quería tomar el poder, negar al Estado como sistema para imponer su ideología, su fuerza. Tal así, entonces, podríamos decir que es de grave estos actos terroristas que se justifica llevar a un nivel de apología en este tipo de comportamientos, de expresiones, cuando significan exaltación, enaltación y justificación, por esa gravedad que acabo de señalar. Efectivamente, ¿no? Esos son los verbos rectores que utiliza el Código Penal para sancionar esta conducta y tiene también sus formas agravadas, ¿no? Por ejemplo, este delito incrementa la pena cuando quien lo comete tiene la condición de autoridad, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución, están en el pedestal del servicio a la nación el presidente de la República y luego los congresistas, ¿no? Entonces, si es que ese delito se cometió luego de que el señor Bellido juramentó en el ejercicio del cargo, pues su condición puede pues perfectamente agravarse. Claro, y además teniendo en cuenta que se dio, o estas expresiones las habría dado, mejor dicho, dentro de una entrevista en un medio de comunicación. Para ir terminando la entrevista, doctor, quería hacerle la siguiente pregunta. El sistema electoral. Y como sabemos, toda institución dentro de nuestra sociedad siempre se rige y tiene como pilar nuestra Constitución, que regula los derechos fundamentales, la estructura, cómo se organiza el Estado y las garantías constitucionales. Este tipo de personas que han cometido actos terroristas, que cometen apología al terrorismo, ¿pueden tener alguna limitación o se les podría imponer alguna limitación para participar en cargos políticos, como en este caso ser elegidos alcaldes provinciales, gobernadores regionales y en este caso congresistas y hasta presidente de la República? A nivel de organizaciones políticas existe pues un compromiso de que todas aquellas sociedades políticas que se formen y que aspiren a ser inscritas en el registro de organizaciones políticas tienen pues que necesariamente, ¿no? Manifestar en sus estatutos, en sus idearios, un compromiso con los valores del sistema democrático. Si me voy a inscribir como una organización política, no puedo pues al mismo tiempo pregonar el acceso al poder ejercitando la fuerza y la violencia, sino a través de los mecanismos como las elecciones que sirven para canalizar la voluntad popular. A nivel de organizaciones políticas, también la ley de organizaciones políticas prevé la cancelación de las organizaciones políticas cuando incurren pues en actos que favorezcan al terrorismo, que vulneren sistemáticamente los derechos fundamentales. El artículo 14 de la ley de organizaciones políticas es claro en establecer un procedimiento para la cancelación de los partidos, ¿no? Y en caso de que incurran en esta causal de ilegalidad por conducta antidemocrática. Así, con ese nombre expreso, lo señala la ley. Ahora, individualmente, una persona queda impedida de ejercer sus derechos políticos cuando tenga, pues, una sentencia condenatoria vigente, ¿no? También ello alcanza a quienes han sido condenados por el delito de terrorismo, ¿no? Las leyes electorales, me refiero, la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, contienen una cláusula expresa que este tipo de personas, aunque se hayan rehabilitado, no pueden participar en procesos a cargos públicos de elección popular.
Ok, queda clarísimo entonces por qué se tiene que tener en cuenta el perfil de las personas que detentan cargos políticos, cargos públicos, porque finalmente terminan haciendo un enorme daño a nuestra sociedad y sobre todo cuando no tienen la claridad para poder calificar a determinados actos delictivos como son los actos terroristas con nombre propio y de manera categórica. Y eso es lamentable porque finalmente termina confundiendo a la población cuando no tienen conocimiento, gente, entiéndase, joven, que no pudo vivir con carne propia o no pudo ver los excesos y graves crímenes que cometió Sendero Luminoso con sus actos terroristas. Porque al decir que es un grupo de personas que han tomado una decisión equivocada, claro que confunde a la población, y más aún sobre una persona que ejerce un cargo, ¿no? Un cargo público, cuando se espera de este tipo de personas que ejercen un cargo público, pues pongan cualquier tipo de sesgo, aunque suene difícil de hacerlo, pero lo pongan a un costado, porque ya no solamente están representando a un sector de la población, sino a todo el país. Y por eso también el sistema electoral tiene que mejorar sus filtros, no solamente en el sentido de poner o condicionar a una sentencia previa, sino también, ¿por qué no?, poder imponer una limitación de poder ejercer o detentar un cargo político si es que conocemos de personas que abiertamente comulgan con esta ideología senderista para que no llegue al cargo del público, no llegue al poder, mejor dicho, porque justamente sabemos que este grupo terrorista como Sendero Luminoso quiere llegar al poder y como no lo pudo hacer mediante la violencia, pues ahora pretende hacerlo jugando con aquellas reglas, ¿no?, que existen en nuestra sociedad, utilizando esas reglas que no cree, pero para poder llegar al poder. Entonces, imaginémonos que finalmente lo logre. ¿Qué nos esperaría como sociedad? Sí, efectivamente, ¿no? Por eso es de que en la Constitución, como en las normas penales, se consagran, se sanciona punitivamente aquellas conductas que vulneran aquellos valores que la sociedad, digamos, resalta, ¿no? Como lo es la vida, como lo es inclusive el Estado democrático, ¿no?, los procesos electorales, el patrimonio, entre otras figuras que tienen una protección penal. Pero lo más grave es que cuando una persona ejerce la política y ejerce un cargo público que, como bien dijiste, representa a la nación, uno no puede representar a la nación contraviniendo esos valores que la sociedad aprecia, ¿correcto? Como es la vida, como es la democracia. Entonces ya te deslegitimas como representante, porque estás yendo contra lo que la sociedad cree, ¿no? Entonces es muy importante que los filtros en la selección de candidatos, en la selección de líderes políticos, sean eficaces. Yo quiero resaltar algo. Está el rol primordial de los partidos políticos en hacer esos filtros. El Jurado Nacional de Elecciones es una instancia siguiente, pero quienes tienen originariamente esa responsabilidad de hacer un filtro de calidad y darle a la gente un menú, una oferta electoral de candidatos, de buenos representantes y de buenos gestores, son los partidos. De ello va a depender la sostenibilidad de los partidos en el tiempo. Si los partidos ofrecen candidatos malos, que van a hacer una mala gestión, que no representan a la sociedad y que inclusive cometen delitos, entonces también va a haber una consecuencia en que los futuros procesos electorales el pueblo catapulte y sepulte a esas organizaciones políticas. Y es dañino para el país. ¿Por qué? Porque el país necesita de partidos estables y serios para que precisamente puedan fortalecer la democracia. Correcto. Y una última pregunta, doctor, aprovechando su especialización en Derecho Constitucional y Electoral. ¿Se vulnera algún derecho fundamental, llámese de participación, ¿no?, de prohibir o poner una regla de impedimento para detentar cargo político por el sistema electoral o la Constitución, de personas que si bien no tengan una condena, pero que tienen esta comulgación con la ideología claramente
senderista, no terrorista, así como ejemplo el señor Guido Bellido, de muy joven, ha circulado también por redes sociales y algunos medios de comunicación la foto, ¿no?, que tenía junto a Abimael Guzmán, en un cuadro de Abimael Guzmán. Entonces queda claro que hay una suerte de comulgación de esa ideología. Entonces, prohibir de plano, si se quiere, la participación de este ciudadano para que pueda detentar un cargo político, entiéndase, congresista de la República y otros más, no se le vulnera algún derecho fundamental al no tener una sentencia propiamente, pero sí la evidencia que comulga con esta ideología. Has tocado un tema que es muy sensible inclusive para la justicia peruana. No olvidemos que a pesar de que el legislador ha establecido normas que impiden a quienes han sido condenados por el delito de terrorismo, aún estando rehabilitados, no puedan postular, el Tribunal Constitucional ha emitido fallos, sentencias en un sentido contrario, en que se debe dejar postular a aquellas personas que que han quedado rehabilitadas, ¿no? El Congreso tiene un rol muy importante, porque el derecho a elegir y ser elegido es un derecho de configuración legal. Tan importante es esta facultad que los legisladores pueden establecer límites al ejercicio del derecho, un límite. No pueden postular, por ejemplo, quienes han sido condenados por terrorismo, ¿no? Pero ese ejercicio de la configuración de un derecho, de acuerdo a los precedentes de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, tiene que sustentarse en un principio de razonabilidad. O sea, no puede ser una norma, una regla dispuesta arbitrariamente por el Congreso, sino una norma que tiene que ser debidamente justificada. En el caso peruano hay una justificación que es poco comprendida, que es la sensibilidad del tema del terrorismo por lo que el país ha vivido, la sensibilidad social, el rechazo que tiene la gente hacia ese tipo de conductas, la gente que vivió los atentados de Tarata, la gente que vivió, ¿no?, las matanzas, las masacres de esos tiempos, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tiene pues que, relevarse. Es subjetivo, sí, pero tiene que relevarse, porque no es lo mismo regular el terrorismo en un país que lo ha tenido respecto a otro que no lo ha tenido y que potencialmente pueda tenerlo, ¿no? Entonces, la misma población exige a los legisladores y a las autoridades que tengan una actitud firme y de rechazo, como pasa con los demás flagelos que agobian a las sociedades, ¿no?, como es la criminalidad organizada, ¿no? Las sociedades quieren vivir pacíficamente. ¿Y qué demandan? Demandan actos concretos de las autoridades para que cesen esas malformaciones, esas degeneraciones de la vida social. Yo sí creo y estoy convencido de que esa norma es muy importante, pero debe también distinguirse los niveles de participación. Hay gente que inocentemente se tomó una foto, ¿no? Entonces, el impedir el ejercicio del derecho de participar políticamente por esa situación puede devenir en una decisión injusta por parte de la justicia electoral. Muy distinto es si es que esa persona fue condenada por participar en un atentado porque le quitó la vida a otra persona, ¿no? O porque inclusive fue condenada por el delito de apología al terrorismo, ¿no? Quien no está condenado tiene a su favor el principio de presunción de inocencia, y de esa perspectiva, pues, es posible que pueda postular. Correcto. Entonces, para cerrar la idea, usted ha tocado varios puntos. Uno de ellos es la razonabilidad. Y eso quiere decir que hay que analizar caso por caso. Así es. Caso por caso, porque como bien señala, puede existir personas que de manera, por desconocimiento, negligencia o hasta de manera inocente, como lo ha dicho usted, pueda que haya tomado una foto con algún personaje, etc. Como también pueden haber personas que clara y abiertamente manifiesten su comulgación con esta ideología. Entonces, ahí se tiene que tomar la decisión caso por caso aplicando este principio de razonabilidad. Y también, claro está, con este pronunciamiento que usted ha hecho mención del Tribunal Constitucional, que también hay que respetarla porque es el máximo intérprete de nuestra Constitución,
es el quien garantiza que nuestros derechos fundamentales cobren real vigencia y sean efectivas, pues cuando señala que un condenado rehabilitado podría participar. Si entendemos el concepto que nos tratan de transmitir, también, claro está, estamos de acuerdo en tanto y en cuanto sea rehabilitado. ¿Y cómo vamos a determinar si determinado personaje ha sido rehabilitado? En base también a la aplicación de criterios de razonabilidad y el caso por caso. Con eso estamos diciendo que no es que estemos en contra de aquellas personas que en su momento hayan cometido actos terroristas o apología al terrorismo y finalmente se rehabiliten, porque también es un derecho que ellos tienen y también la Constitución así lo garantiza y como ha hecho el Tribunal Constitucional, pero hay que tener cuidado y analizar caso por caso y aplicar ese gran principio que nos ha dicho nuestro invitado, la razonabilidad. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El doctor Virgilio Hurtado, esto es CTV Perú, llegamos al final del programa, nos vemos hasta la próxima. Esto es La Batalla Legal.